Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de lo que es la educación como práctica de la libertad, Paulo Freire. Para eso pues vamos a comenzar un poco conociendo los antecedentes de este señor. Pues nace en Brasil, Recife, Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921. Muere el 2 de mayo de 1997. Fue un educador brasileño y un influyente teórico de la educación, hijo de una familia de clase media pobre. Conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y le ayudaría a construir su perspectiva educativa. Se matriculó en la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia legal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Freire empezó a adoptar un método no ortodoxo de lo que puede ser considerado una variación de la teología de la liberación. En esa época, leer y escribir era un requisito para votar en las elecciones presidenciales brasileñas. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. En 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1964, un golpe de estado militar puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio en Bolivia, Freire trabajó en Chile durante 5 años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. El año anterior había escrito su famoso libro Pedagogía del oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares autoritarias y el Freire socialista cristiano, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició su proceso de liberación cultural. Pues tenemos aquí unas frases sobre la educación y la transformación social. Veremos esto, por ejemplo: la lucha ya no se reduce a retrasar lo que acontecerá o asegurar su llegada. Es preciso reinventar el mundo. La educación es indispensable en esa reinvención. Jamás acepté que la vida práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de palabras, a la lectura del texto, sino que debería incluir a la lectura del contexto, la lectura del mundo. El mundo no es, el mundo está siendo. Si soy puro producto de la determinación genética, cultural o de clase, soy responsable de lo que hago en el moverme en el mundo, y si carezco de responsabilidad no puedo hablar de ética. Somos seres condicionados pero no determinados. No puedes enseñar a amar. La única forma de enseñar a amar es amando. El amor es la transformación definitiva. La utopía cierta para nosotros no podría ser aquella en que llegáramos a una especie de reino de la irresponsabilidad, en que toda la gente usase su libertad para hacer lo que quieren. No es posible. No hay vida sin límites.
yo reconozco que sin límites no es posible vivir. Bueno, Paulo Freire sustenta su teoría pedagógica en los siguientes postulados. La pedagogía liberadora sienta sus bases de una nueva pedagogía en completa oposición a la educación tradicional. La enseñanza de la lectura y la escritura en los adultos busca la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y con la sociedad. El objetivo esencial de la educación que propone Freire es liberar a la persona de las supersticiones y creencias que le ataban y liberar de la ignorancia absoluta en que vivía, transformarla a su estado de dignidad y humanismo, mas no uniformizarla ni reproducirla en lo pasado, tampoco someterla, tal como ocurre en la educación tradicional que ha imperado varios siglos. Una pedagogía del oprimido no postula modelos de adaptación, de transición ni de la modernidad de la sociedad, sino modelos de ruptura, de cambio, de la transformación total de la persona, especialmente el acceso a una educación digna y con igualdad de derechos, y devolverla a su estado natural con que fue creado cada ser humano. Freire se fundamenta en la toma de conciencia. A esto él le llamó concientización o concienciación. En el sentido de la transformación de las estructuras mentales, vale decir que la conciencia cambiada no es una estructura mental rígida, inflexible y dogmática, sino una conciencia o estructura mental dinámica, ágil y dialéctica que facilite una acción transformadora, un trabajo de transformación sobre la sociedad y sobre sí mismo. La propuesta de la alfabetización sistemática y estructurada está determinada por la relación dialéctica entre la epistemología, teoría y técnica. Se fundamenta en que si la práctica social es la base del conocimiento, también a partir de la práctica social se construye la metodología, unidad dialéctica que permite regresar a la misma práctica y a transformarla. El método de alfabetización tiene como finalidad principal hacer posible que el adulto aprenda a leer y a escribir su historia y su cultura, su modo de explotación y esclavismo, que pueda conquistar el derecho a expresarse y a decidir su vida, que nadie decida por nadie, todos sean capaces de ejercer su libre albedrío con sabiduría. Freire toma en cuenta el conocimiento como un proceso continuo, resalta el hecho de que todo el conocimiento presupone una práctica. El conocimiento debe ser objetivo en el sentido que sea dado exclusivamente por el objeto. Ningún conocimiento es neutro respecto a las diversas prácticas realizadas por los grupos humanos. Con esto Freire enfatiza que su metodología no es referida al hombre sino a su pensamiento y lenguaje, a los niveles de percepción de la realidad que le rodea. Propone que el diálogo como método permita la comunicación entre los educandos y entre sí y el educador. Se identifica como una relación horizontal. Sobre esta base propone la educación dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de comunicación que permite y facilite dialogar con el educando sobre el programa educacional que se propone en situaciones concretas de la vida del pueblo. Esto posibilita que el analfabeto logre el aprendizaje de la escritura y la lectura para introducirse en el mundo de la comunicación, actuar como sujeto y no como objeto pasivo, que recepciona lo que impone el profesor, así dar paso a la transformación total en su ser y vivir de acuerdo a los paradigmas del presente siglo XXI. Bueno, habiendo prácticamente leído esto, pues quisiera hacer un resumen de lo que pude yo captar sobre algunos capítulos de este libro. Pues en la sociedad brasileña en transición, por ejemplo, que es el primer capítulo, nos hace ver que la pedagogía que propone este señor Freire pues es
Una que incita a romper las cadenas, aquellas que han sido prácticamente alineadas, prácticamente impuestas por el imperialismo, por todas las clases altas. Nos hace ver pues que el hombre es un ser libre, capaz de discernir incluso las relaciones con un Dios supremo que nos hizo libres. Por eso es que en el mundo en el cual interactúa con otros seres lo enriquece. Significa pues que él forma parte del mundo y que con su opinión él puede llegar a dar grandes logros en el cambio y así puede escribir prácticamente su historia y una cultura. A través de esto incluso él puede educar, ya que poniéndose él en un punto con un pensamiento crítico, las demás personas aprenden a ver prácticamente más allá de lo que se les había prácticamente impuesto, ya que nos hace ver que en el mundo moderno como en el antiguo pues siempre había habido lo que es la represión, una limitación de la libertad prácticamente, pues siempre los ricos, los políticos, aquellos que han estado prácticamente en las clases altas, prácticamente fueron reprimiendo a la sociedad, haciéndola perder incluso la libertad, así como la identidad y la cultura. Prácticamente ellos fueron los que decidían sobre de qué manera debían vivir estas personas sin tomar ni la opción de que ellos pudieran opinar prácticamente sobre su propia vida. Así que el autor nos hace ver porque en esta transición la educación se va a volver parte importante, pero que su fuerza se va a basar en la prácticamente en la aptitud que tuvieran para incorporarse a ese dinamismo propio de ese tránsito. Posterior a eso, pues habla sobre la inexperiencia democrática. Nos hace ver que el país de Brasil estaba en unas condiciones negativas con respecto a la democracia. Prácticamente habían hecho lo que era del país una empresa comercial, donde humillaban y sometían a los campesinos y a la gente nacida en esa región. Eran pocos pues los que sometían a esto, ya que eran prácticamente los dueños de las tierras. Los humillaban de una forma prácticamente comparable a las conquistas, pues estas personas eran tratadas como esclavos y no les importaba más nada que la explotación de la tierra. La educación se llevaba por medio de los colonizadores, pero lo hacían de una forma en que prácticamente hacían ver que a la sociedad que ellos eran una sociedad cerrada, que no podían elegir nada sino más que regirse a los mandatos. Ahí pues da origen a la sumisión, donde hay una dependencia de dueño y poseedor. Este desarrollo prácticamente lleva a las consecuencias como el ajustamiento o el acomodamiento, pues la gente se iba a lo que le dijesen y no había una integración. El hombre no podía intervenir ni siquiera en la organización de su propia vida, como lo decíamos anteriormente. No existía la forma de dialogar. Aquí se habían puesto el mutismo, que es el silencio que puede tomar como, que puede hacer uno propio o un silencio impuesto. Bueno, ahí quizás resaltar una frase que me llamó bastante la atención, que es que la democracia es primero forma de vida y luego pues una forma política. Cuando se da estos cambios, pues prácticamente fue surgiendo que a los ciudadanos les fue dando participación en los cargos públicos. Al suceder esto, pues se hizo de lado la inexperiencia política y prácticamente se llevó a tomar en cuenta lo que era una experiencia de colaboración. En la parte 3, que es la sociedad cerrada, perdón, en la parte 3, que es la educación versus masificación, pues el autor está buscando la participación popular, buscando una pedagogía que pueda ayudar al hombre a salir de una experiencia antidemocrática o antihumana, que pueda ser alguien que recree su propio mundo
que se vea como un ser importante, pues lo es. Eh, es un ser pues que es con el mundo y para el mundo. Eh, Prácticamente él hablaba de una educación que fuera crítica y criticista, que intentara pues llevar de la transición ingenua a una transitividad crítica prácticamente. Freire pues buscaba hacer que esto fuera una aspiración nacional, pero los políticos sí comenzaron a tomar lo que él les proponía, pero nada más que lo mencionaban como propaganda. Ya lo habían tomado prácticamente una forma de llamar la atención de las masas. Cuando suceden todos estos cambios, pues también se dan conflictos, ya que la gente una vez que se va educando comienza a ver la forma en que había sido engañado a través de la propaganda y pues comienzan a dar respuestas a veces violentas y las clases altas pues asustadas también comienzan a reaccionar de manera violenta o otras veces con políticas de paternidad o fraternidad, y lo que buscan es porque la gente no salga de aquel estado en el que les ha llevado tiempo y dinero pues, para domesticar a estas personas. En lo que es la parte 4 de educación y concienciación, pues prácticamente aquí, como la palabra lo dice, concienciación pues es crear conciencia de los individuos de una sociedad acerca de los temas relevantes. En este caso pues la educación y el hacer de los individuos se consciente prácticamente que es un tema de vida. Pues ya la educación tiene que ser algo con lo que las personas puedan prácticamente ya tomar las líneas pues para poder entender, captar lo que ocurre en sus alrededores y de esta forma tomar decisiones para poder cambiar para mejor forma de vida, no solo de una sola persona, sino de la propia sociedad. Esto fue lo poco que llegué a entender yo. Así que se agradece por la atención. Como dice la imagen aquí, recuerda, pon tu pies.